Aquí, mis estimados amigos del canal Juan Ecuador, con Olger Sarmiento, uno de los administradores de la página de Facebook Política Economía Progresista, si no me equivoco, ese es el nombre. Es una página bastante concurrida en Facebook que trata, como ustedes saben, los temas de política, economía. Y Olger es uno de los administradores y lo tenemos aquí, ya que la entrevista pasada la tuvimos a Ginger, concejala alterna, que es correísta. Bueno, si sabemos que del correísmo, Ginger es una de las que tiene el correísmo en la sangre. Bueno, entonces vamos a comenzar con Olger. Las preguntas. Vamos un poquito hablando, aunque ya es de conocimiento público lo que pasó con la sentencia de Correa. ¿Qué piensas? Dame tu opinión. ¿Qué piensas del caso arroz verde, azul, amarillo, chaulafán? Ya de todos los platos le han dicho a este caso. Donde está sentenciado Correa por 8 años y 25 años de inhabilitación política. Dime tu opinión, Olger, sobre este caso. La verdad, hubo un tiempo en que me alejé un poco de esto de la política porque uno llega a hastiarse, pero apenas la retomé fue cuando empezaron a llamar a una audiencia en plena pandemia, en plena cuarentena, para tratar sobre este caso. Entonces me puse a ver nomás de reojo y pude darme cuenta que es una payasada, empezando porque la sentencia que le pusieron a Rafael Correa no fue por lo que le estaban acusando, que era de organizar una mafia, una estructura criminal, sino de instigador. O sea, no es necesario tener un título de abogado que si la fiscalía te acusa de algo y te sentencia de otro, ese caso es totalmente nulo. Sumado a lo que ya sabíamos de que supuestamente el cuaderno que escribió Pamela Martínez, si no me equivoco, al principio dijeron no, fue escrito en el 2016 y resulta que el cuaderno fue hecho en el 2018, luego no, que un avión fue que fui acordándome de los montos. Todo eso la verdad se va a desbaratar, en mi opinión, a nivel internacional. Rafael Correa va a volver a la política en el momento en que esto ya llegue a las cortes internacionales y ya se dicte la sentencia. Pero va a salir librado de esto. La verdad, a mí más me preocupa la imagen que va a tener el Ecuador a nivel internacional más que Correa, ¿no? Sobre todo lo que vamos a tener que pagar nosotros, porque aquellos que fueron sentenciados injustamente pueden demandar al Estado y ese dinero no es que sale de Lenín Moreno, no es que sale de Diana Salazar, no es que sale del juez que condenó a esas personas, a esas 25 personas, si no mal me equivoco, por este caso, sino va a salir de nosotros. Eso es lo que más me preocupa. En resumen, es una payasada. Al principio, cuando yo empecé a buscar opiniones, hasta abogados de oposición dieron su opinión sobre este caso, que es una payasada. Igual no me gusta quedarme con esa duda. Y yo empecé mismo a leer, a investigar, a preguntar a familiares que son abogados. Y me aclararon todo eso. Lastimosamente, si querían ubicar a Correa como mártir, como el salvador del Ecuador, como aquel que todo le está cayendo las malas, porque es aquel que nos va a liberar de los que nos oprimen, los que tienen el poder económico, los que tienen el poder político, pues lo están logrando, ahora lo están logrando. Habrá que ver qué pasa luego, pero de lo que sí te puedo asegurar es que después de lo que se concluya en cortes internacionales, Diana Salazar o terminará afuera del país o presa, porque sí hay fraude procesal. Claro, no es necesario, como tú me estás diciendo, no es necesario ser abogado, solamente tener dos dedos de frente para darse cuenta que todo esto es un circo, como dices, una payasada, es un show, una caja china para distraer de mucha la atención de lo que estamos viviendo actualmente. Y por ejemplo, mira, el caso de Alexis Mera, no sé si que habrás visto esa famosa prueba, un papel en blanco sin firma, donde dice que Alexis Mera recibió X cantidad de dinero y solo está el nombre de eso. Cualquier persona sin necesidad de ser abogado, un papel sin firma no tiene validez. Y esa es una de las pruebas
entre comillas, pruebas estrellas que tiene la fiscal 1020, y eso ha presentado al tribunal conformado por estos 3 jueces, y lo chistoso es que estos 3 jueces aceptan ese tipo de pruebas. ¿Qué opinas de ese tipo de pruebas? Al inicio del caso, la verdad, yo lo traté de seguir con mucha cercanía, porque sí me interesaba. Al principio no dije, no, Correa de seguro es inocente y lo que sea, no. Sí traté de seguir lo más cerca a este caso para ver si al menos ya sacaba, le pegaban, por decirlo así, le pegaban, ¿no? Le pegaban el blanco, pero no fue así. Con respecto a la Alexis Mera, tampoco es que es un santo en mi devoción, pero en una corte, en un juicio, no puedes ir y decir, esta persona me cae mal, porque encontraste papel, de seguro hizo eso. O no puede ir con la típica que muchas veces he escuchado eso en redes, de que no, seguro escondió bien el dinero. O sea, el fiscal no puede ir al juez diciendo, miren, aquí está, y si no se encuentra las cuentas, y si no se encuentra los activos, los movimientos, es porque escondieron bien el dinero. Pero ellos son los culpables. Y aquí está, no tiene ninguna firma, pero aquí hay una prueba de que seguro esto fue movido por ellos. ¿Por qué? Porque me caen mal. O sea, en un juicio, en una corte, tú no puedes ir con eso. No puedes ir, porque lo repito otra vez, tantas veces he escuchado esto en redes, de seguro escondieron bien el dinero o robaron bien. Eso no tiene ninguna validez. Póngase que fuese así, pero no, eso no tiene ninguna validez. Y lo único que colocan a Alexis Mera, a Rafael Correa, a Jorge Glass, que estaba cerca de salir de prisión por el delito que le incriminaron, y hasta ahora no se encuentra ni un centavo con respecto a ese delito, lo ubican como perseguidos políticos. Yo ya veo que esto lo único que pondrá en la historia a Rafael Correa, a Jorge Glass, son como las personas que trataron de hacer algo por el país, pero los poderes fácticos, por decirlo así, se les impidieron. Y Lenín Moreno y aquellos que los están sentenciando de esta manera de esta manera un poco tonta, porque si es tonta, van a quedar en el basurero de la historia. Entonces, si tenían algún indicio de poder por fin atrapar a Correa, lo desperdiciaron absolutamente, lo desperdiciaron. Y sobre todo porque tampoco hay indicio. Es decir, yo digo, si vas a hacer algo, hazlo bien. Ya, no, que Correa me cae mal, claro que voy a buscar las pruebas. Pero no se encuentran, entonces no te metes. Lo mismo para Fernando Villavicencio, que al inicio, no, aquí me pasaron todo esto, y resulta que, también averiguando, el denunciólogo, como arroz verde, las facturas que presentó o ciertas pruebas han sido adulteradas. Y eso se lo ha tomado como prueba. Porque si hay un peritaje que pidió la defensa de Rafael Correa, y concluyeron que lo que presenta Arroz Verde, no solo que fue hackeado, que es una manera ilegal de conseguir información y por ende no tiene validez en un juicio, no solo fue hackeado, fue adulterado. Entonces, ya de por sí ese juicio debería quedar totalmente nulo. Y esa es mi opinión con respecto a eso. Si querían atrapar a Rafael Correa, no lo han hecho hasta ahora, y si intentan hacerlo de nuevo, van a seguir quedando mal, la Interpol va a seguir negando los pedidos de extradición, de captura y extradición. No lo van a lograr. De esa manera no lo van a lograr. Un consejo, si no tienen nada conciso, no se metan a hacer tonterías. ¿Qué son tonterías? Y esa es mi opinión con respecto al caso de Sobornos. Que la verdad yo ahí sí concuerdo con los correístas en llamarlo caso Sobornos. Porque es algo tonto, es bochornoso ese caso. Sí, porque creo que el único objetivo aquí es que Correa no esté en la papeleta, puede ser en el año 2021 o quién sabe este mismo año 2020. Ese es el único objetivo y no es necesario ser científico de la NASA para poder darse cuenta de eso. Y así con esta situación, ¿no? Bueno, ya que hemos hablado un poco de eso,
A ver, dame, sí, ¿quieres decir algo? Un último comentario con respecto a ese caso. Claro, Para adelante, que vean sí. qué tan payasada es que dentro de la sentencia está que Rafael Correa y los demás pidan disculpas públicas, ok, ya, pero que hagan una placa en donde pidan disculpas públicas y se la peguen Carondelet, diciendo que el servicio público es para servir a la gente, bla, bla, y pido disculpas por la corrupción. O sea, que se haga una placa, que ellos hagan una placa con su firma y se las pegue en Carondelet. Así de payasada es este caso y hasta la sentencia. Como digo, esto va a quedar inhabilitado en cortes internacionales. Rafael Correa va a volver a tener sus derechos políticos. Jorge Glass lo mismo. Y estos casos, como los otros casos, como Singe y los demás casos, van a usarlo perfectamente para campaña política. Y a largo plazo, en mi opinión, ellos van a volver al poder. Sí. En mi opinión, no es que yo lo desee, pero ellos van a volver al poder. Y eso es lo que están cosechando el gobierno de ahora y los que tienen el poder ahora. Cuando les llegue ya el hacha, pero no se estén quejando, porque les va a llegar el hacha. Claro, ahí les va a venir todo lo que es la repetición, ahí sí la Interpol va a ponerse a trabajar, porque si hay indicios de que hubo fraude procesal, de que se utilizó la justicia como instrumento para perseguir al opositor político, y ahí sí veremos cómo esta gente, hay, inclusive hasta para hacer una apuesta, si que esta gente se va a caer en el Ecuador, desde presidente, vicepresidente, fiscal, contralor, todos los integrantes de este gobierno. Yo inclusive hasta haría una apuesta. Yo la veo muy difícil. Bueno, entonces con ese tema del caso sobornos, arroz amarillo y todo eso, vamos a conversar un poco de qué te parecen las medidas económicas que ha tomado el gobierno con esta famosa ley cuántica humanitaria. Dime qué piensas, si que has tenido la oportunidad de leerla. Yo por ahí medio la he leído un poco y quisiera saber tu opinión, si que has leído algo de esta famosa ley donde inclusive se les cuenta a las personas, a los funcionarios públicos de que ganan $500, imagina, una persona de clase baja tranquilamente gana $500, $600 y no es necesario que es de clase alta, clase media, etcétera, etcétera. Dime, ¿qué opinas de esta famosa ley que la quieren pasar por la asamblea? A ver, primero hay que tomar en cuenta que en una crisis todos tenemos que colaborar, para empezar. Pero ¿de qué manera se aplican esas leyes? ¿Quién contribuye más, quién contribuye menos? ¿Quién debería contribuir más? La lógica dice que el que tiene más debería contribuir más. O sea, esa es la lógica. Tiene más, o sea, puede aguantar más la contribución que puede hacer, porque tiene menos, no tanto, no, como que Pero en el comercio, en el diario del Comercio, yo estaba leyendo que el 64% de la cuenta de la ayuda humanitaria para el coronavirus, el 64% lo pone la clase trabajadora. Eso no es ideología, esos son intereses. La clase trabajadora pone más de los que tienen acumulada, más acumulación de riqueza. O sea, para mí eso ya de ahí no responde a ideología, sino a intereses. Porque, y da un poco de rabia, porque aún en plena crisis siguen haciendo estas leyes que golpean a los de a pie, a la clase trabajadora, al que menos tiene. Lastimosamente es así. ¿Qué medidas deberían tomarse? Pues la verdad, al principio, proteger la dolarización, evitar que sigan saliendo dólares. Y te pongo un ejemplo, hace unos días vi una noticia, 4.300 millones, si no me equivoco, sacó el sector privado del país. Ahí deberían empezar a evitar que salgan dólares, ¿no? Lo primero, evitar que salgan dólares. Es lo primero, sí. Si se puede, salvaguardias, impuestos a la salida de divisas, pero no lo han hecho y no lo harán. No lo harán. Aranceles de importaciones tampoco lo harán, porque los importadores apoyan a este gobierno. La gallada. Aranceles exactamente, es evitar ponerse enemigos con las personas que ya me apoyan ahora. Poner impuestos a productos que no son de primera necesidad.
Por ejemplo, volver el impuesto al papel periódico, pero no lo pusieron para llevarse bien con los medios de comunicación como el Universo, etcétera, ¿no? Ahora último, también espero que a la gente, si es que no le ofenda lo que voy a decir, los impuestos a productos no necesarios como la Nutella, que tanto decían, no, que sí me subieron la Nutella, pero hermano, estamos en plena crisis. Lo primerito es proteger la dolarización, y de esa forma. Y es más, hay cámaras, como la Cámara de Comercio, o ciertos políticos que dicen hay que quitar aranceles para esta crisis. Eso es suicida. No tenemos política monetaria. Nos toca acudir a la política comercial. Y para evitar que dólares salgan, porque estamos dolarizados, no podemos crear moneda, es a través de política comercial. ¿Cómo es? Evitando que salgan dólares. Esas son las primeras medidas que se deben tomar. Ya si después de todo eso no alcanza, ahí sí tendrían que tomar medidas en las que todos aportan. Por ejemplo, subir un punto al IVA, por decirlo así. Pero de una meter la mano en el bolsillo $2, al que menos gana $500, es algo muy indignante. Sobre todo porque, repito, el 64% de todo eso que se va a recaudar lo va a poner la clase trabajadora. Entonces, a mí no me engaña Otto von der Horne que sale tomándose fotos, que está poniendo el pecho a las balas, bla, bla, bla. No, el día que tome medidas que en realidad nos ayuden a afrontar esa crisis, ahí yo digo, este es un buen funcionario. Mientras tanto, esas fotitos que se saca el superhéroe no me van a impresionar. ¿Qué más puedo aportar a esto? Inclusive yo te comento que... A ver, ¿sí me escucha ahí? Sí, diga. Yo inclusive, estabas hablando del impuesto a salida de divisa. Yo en un video anterior, yo dije que se le ponga 50% al impuesto a salida de divisa. Con esa medida para evitar a toda costa que un centavo se nos vaya del país. Es decir, para la persona que quiere sacar, dando un ejemplo, 100 millones, le va a costar 50 millones sacar esos 100 millones, ¿no? ¿Sí me comprende? Eso es lo que la primera medida, como dice, es proteger la dolarización, salvaguardias, inclusive un porcentaje a las utilidades de la banca, que ellos, los banqueros, son los que más han ganado con este gobierno, 2018, 2019, yo decía un 25% de utilidades. Por ejemplo, este señor Egas, que es dueño del Banco del Pichincha y otras entidades financieras, el año pasado ganó $200 millones. Entonces, si se le pone un 25%, de esos 200 son 50 millones. Él se queda con 150 millones. Es demasiado dinero. Y esos 50 millones va para la salud que tanto se necesita. Mira, como los médicos que andan reclamando que no tienen los insumos médicos y todas esas cuestiones, no hay pruebas. Y creo que esa es una de las medidas, como estás diciendo, subir el porcentaje del impuesto de la salida de divisas. Y también escuché que esta ley económica no solamente va dirigido para la salud, sino que también para pagar deuda externa. Y ya vimos el resultado hace una semana atrás que Martínez prefirió pagar $325 millones a los tenedores de bono con el cuento de que el Fondo Monetario nos va a entregar 2.000 millones y ese pago no fue ni al Fondo Monetario, sino a tenedores de bonos privados. Y seguramente, y sería bueno saber quiénes son los tenedores, quiénes son los nombres que tienen estos bonos, ¿no? Dame tu opinión de eso. Muy pronto se van a saber los tenedores de esta deuda, porque no sé si sepan, para los que nos escuchan, el doctor Pedro Granja, si no me equivoco, así es el nombre, puso una denuncia internacional en contra de Lenín Moreno y Richard Martínez por el delito de terminio. Si no me equivoco, creo que ese es el delito. Sí, eso es. Y su acto es preferir pagar deuda externa a atender una emergencia como la que estamos pasando. Miren, solo un pequeño resumen. En enero, la OMS dictó protocolos para evitar este contagio, por lo que estaba pasando en China, ¿no? El 30 de enero, la OMS declara emergencia internacional. En mi opinión, aquí ya debieron haber tomado medidas, pero no medidas como la de poner un stand en los aeropuertos y una pancarta atrás de decir tiene coronavirus o no, pues dígalo acá. No, eso es payasada. Lo que hicieron es payasada hasta Richard.
¿Qué medidas debieron haber tomado? En mi opinión, no. En vez de pagar deuda externa, que quiero recalcar algo también antes de seguir con eso, que el mismo FMI y el Banco Mundial pidieron a acreedores no pedir pago de deudas a países subdesarrollados, a países pobres. Los mismos instituciones internacionales como Banco Mundial y el FMI pidieron, por favor, no pidan pagar deuda. Es más, países, si es posible, ni paguen deuda, atiendan esta emergencia. ¿Qué hicieron Richard Martínez y Lenín Moreno pagando deuda? Es que porque eso nos va a abrir financiación en un futuro. Y hace unos días vi en el Expreso, ¿no? Yo pienso que también es un medio pautado, pienso, no opinión. Sí lo es, sí lo es. Demostrarlo. Sí, sí lo es. Pero que de aquí, que millonaria contribución va a recibir Ecuador, así es, millonaria contribución, que sigue siendo deuda, que lo va a dar de aquí a 9 meses, que era más o menos como 900 millones de dólares que van a financiar. De aquí a 9 meses, 900 millones. O sea, prefirieron pagar 300 millones de un día para otro y esperar de aquí a 9 meses, ya cuando esta pandemia seguro ya se habrá llevado miles de vidas aquí en Ecuador, para recibir una financiación de 900 millones. Entonces, ¿cómo lo quitan hasta los medios? No, que como que tratando de dar a entender que fue una medida inteligente que fue pagar deuda. Pero con estos 300 millones debieron de haber tomado medidas como comprar más pruebas. Es importante pruebas para detectar el coronavirus, para detectar una red, y esa red confinarla lo más rápido posible para evitar la propagación. Respiradores, insumos, trajes de protección, reforzar el sector salud, que lo debilitaron estos 3 años, ¿no? Ya en 2007 estaba un poco debilitado por la crisis que pasamos en 2015-2016, y lo debilitaron aún más. Redujeron el presupuesto de la salud, pero no lo hicieron. Y otra vez, yo la verdad, hasta a veces me da ya un poquito de repugnancia escuchar a Lenín Moreno, porque cada vez que tiene una crisis, siempre acude a la culpa de Correa. ¿Por qué? Porque no hay plata. Plata había. Esos 300 millones. No había que pagar deuda. Pero el mismo Banco Mundial y el FMI, ¿saben qué países? Es necesario. Atiendan primero su emergencia y luego vemos qué hacemos con esto de las deudas. La misma asamblea 2 días antes presentó una propuesta de no pagar deuda. Creo que fue el 23 de marzo más o menos que lo hicieron, y pagaron deuda de estos payasos el 26 o 25 de marzo. Así están las cosas. Esas son las medidas que han tomado Ecuador. Por eso estamos como estamos. Y también quería recordar de algo también, que estos bonos 2020 se cotizan en el mercado internacional en ese tiempo a 35 centavos, pero viene Martínez, entre comillas, yo digo inteligente, pagó el valor nominal, es decir, el 100%, el dólar, en vez de pagar 35 centavos. Y aquí vemos por qué lo hizo. Es decir, no es necesario que uno sea economista, inclusive hasta un niño de 10 años, que lo pongan como ministro de Economía, y ese niño de 10 años le dice, ¿qué prefieres pagar, los 35 centavos por este bono o el dólar completo? El niño de 10 años va a decir los 35 centavos, que ahora sabemos que ya un niño de esa edad es súper sabido, como nosotros decimos, y aquí se tendría que investigar por qué pagó, a quién benefició pagarle el dólar completo. Contralor no tenemos, fiscal peor. Eso sería también bueno, preguntar por qué lo hizo. Estimados oyentes, ustedes van a conocer quiénes son. Y en ese momento van a tener que pagar esa mala acción. ¿De qué forma? Quizás hasta sean mismos políticos que puedan ser tenedores, o las mismas personas que están en el gobierno ser los tenedores de verdad. Pero lo van a saber por esta denuncia que presentó el doctor Pedro Branca. Y le deseo suerte en su objetivo. Ya todo estará en manos de cortes internacionales a ver qué hacen mismo con eso. Pero lo van a saber. Y en ese momento ustedes como pueblo, por favor, recuerden esos nombres, porque el ecuatoriano tiene muy buen corazón y mucha mala memoria. Pero lo van a saber, lo vamos a saber. Es más, como usted dice, no tenemos contralor. Días después de que Martínez pagó la deuda externa, recién el contralor, y después de que Pedro Branca haya puesto esa denuncia internacional, recién salió diciendo, sí, nosotros lo vamos a investigar. ¿En qué momento va a salir el resultado? Quizás cuando ya estén fuera del país. Quizás, no. Esa es mi opinión. Sí, bueno,
También quería, ya que estamos hablando del coronavirus y toda esta situación de salud, dime cómo has visto la situación en Guayaquil, cómo el Partido Social Cristiano con esta señora Viteri ha manejado la situación actual de la ciudad. ¿Qué piensas de ella? Una payasada. Una payasada tenemos todos los ecuatorianos en poder contrastar las acciones que ha tomado el municipio de Guayaquil con las acciones que ha tomado el municipio de Quito. O sea, no soy tampoco yo un de santo de mi devoción, pero sí tengo que quitarme el sombrero hacia él por cómo ha manejado la crisis. De una manera muy efectiva. Eso y siendo solo municipio, no es que es gobierno, no es que es el Estado, no es que es el presidente, es el alcalde de Quito, y lo ha manejado de una manera muy inteligente. Aquí lo máximo que se pudo haber hecho fue ponerle mascarillas a estatuas, que no es chiste, se ve, yo soy de aquí, Guayaquil, y se ve. Se puso mascarillas a estatuas, mascarillas que pudieron haber tenido doctores. Pero bueno. Y también vi unos videos de que armaron unas cajas de comida que fueron repartidas en sectores vulnerables de Guayaquil, los cuales tampoco pudieron tener el orden, porque al inicio sí estaban repartiendo casa por casa, pero luego salió la gente, se amontonó, habían pocos resguardando esas camionetas y bueno, hubo un amontonamiento ahí. Si hay amontonamiento, nosotros sabemos que puede haber esta más propagación del virus. Pero de esta manera ha manejado el municipio de Guayaquil la crisis. Sí, aparte del show de que la verdad habrá que esperar a ver qué pasa en un futuro, porque yo no me creo que Cintia Viteri haya tenido coronavirus. En tan poco tiempo curarse es algo, a menos que tenga un sistema inmunológico de Dios Padre Nuestro. Pero esa es una opinión, no tengo cómo probarlo. En mi opinión yo creo, no te digo aseguro, creo, pero si me haces esa pregunta, repito, una payasada. El modelo exitoso de Guayaquil ha fracasado. ¿Por cómo se vive esto? Las personas que viven al día, aunque les suelten leones a la calle, como dice una canción de Tres Banderas que le escuché hace unos días, van a salir, porque necesitan trabajar, viven del día al día. Y estos son los informales, aquellos que los metropolitanos le dan toletazos. O sea, ese modelo es el que tiene Guayaquil. Ha fracasado. Y ha fracasado desde hace tiempo, solo que ahora se lo ve con más exactitud, se lo ve más visible, por decirlo así, por esta crisis que estamos pasando. Y también cómo han manejado. Sí, y me estaba olvidando, esta señora se metió pues con las camionetas del municipio y la ATM a la pista del aeropuerto de Guayaquil. También dame una opinión de eso. ¿Qué piensa? Que esta señora, como digo, se le pelaron los cables y se metió a la pista del aeropuerto. Pudo haber tenido intenciones buenas, pero la ley no ve si tienes buenas o malas intenciones. La ley es la ley. O sea, puede haber tenido buenas intenciones de no, que aquí venían europeos, que posiblemente estaban contagiados y pudieron contagiarlos. ¿Y por qué las personas que de otro país tienen que venir aquí a Guayaquil para poder irse a su país, no a Quito? O sea, empezó a lanzar la pelotita, ¿no? Pero las leyes no ven si tienes buenas o malas intenciones. Las leyes son las leyes. Y eso y la acción que hizo Cintia Viteri es ilegal. Y pudo haberse formado un escándalo a nivel internacional. Pero días después de lo que hizo, pues se contagió el coronavirus, parece que las instituciones internacionales se le ablandaron el corazón, la Unión Europea ha decidido no tomar acciones con respecto a eso. Pero si me lo preguntan, es ilegal. Entonces, y mi opinión con respecto al Ecuador no todo nada con respecto a eso, simplemente lo que dan a cabida es que todos los sabidos, que no solo están en la política, sino también en la ciudadanía, vean, aquí en Ecuador no hay ley y yo hago lo que me da la gana. Sí, es verdad. Cuando se hace esto de evadirse a la ley, porque yo estoy en el poder político y yo tuve buenas intenciones, protegí Guayaquil, dice Cintia Viteri, sí, pero rompiste la ley, fuiste en contra de la ley. Creo que ella es abogada, ¿no? Entonces, creo que le falta un poquito más de estudio. Abogada, sí. Doctora, dice que es doctora. Doctora en leyes. Doctora ya.
le falta un poquito más de estudio. Lo único que hace esto, de evadir la ley, es si el alcalde pudo, ¿por qué yo no pude? Si tal funcionario pudo, ¿por qué yo no pude? Yo también evado la ley, ¿cuál es el problema? Evado la ley y yo digo, no, pero Cintia usted hizo eso, vayan también a ella. Y lo que hace es que el Estado, la República empiece a tener fallas, esa es mi opinión con respecto a eso. No haber castigado esa imprudencia, o no al menos haberle llamado la atención por parte del gobierno, hace que los civiles y los demás políticos también digan, en Ecuador no hay ley, y yo hago lo que me da la gana, así como lo hizo X persona. ¿Y qué pasa si lo hubiera hecho Paola Pavón o incluso el propio Jorge Yunda? ¿Qué hubiera pasado si Pavón o Yunda hubieran hecho en Quito eso? ¿Qué hubiera pasado? Yunda es un poco más inteligente, él sabe cómo apartarse con respecto a estas posturas políticas correístas, anticorreístas, nepotistas, lacistas, lo que sea, ¿no? Un poco más inteligente, quizás no se le haya cargado tanto el Estado. Pero si lo hubiera hecho Paola Pavón, pues ahí tenemos el ejemplo de lo que pasó en octubre, que Cintia Viteri mandó a cerrar el puente con camionetas privadas. Ya van dos veces ya, aeropuerto y puente ya va. Exactamente. Y Paola Pavón, pues, estuviera presa, estuviera con la fiscalía encima, lo que ya se conoce. Aquí en Ecuador no vamos a salir de su desarrollo hasta que la ley aplique para todos. No solo en favor al poder de turno. Entonces, eso es lo que hasta ahora estamos viviendo. Han pasado desde la salida de Abdalá Bucaram, de manera inconstitucional, que Abdalá Bucaram no es que es mi favorito, pero sí, la salida de su presidencia por consulta popular, sí, puede decirse que sí, chévere, pero el presidente interino, desde ahí hasta acá, seguimos en el mismo jueguito de la ley para el poder de turno, de jueces para el poder de turno. Así nada más acelerar el desarrollo. Así es, y creo que, como dices, para salir del subdesarrollo se debería tener una constitución. Y yo me he percatado que las constituciones la hacen no solamente para beneficiar a la derecha, sino para la izquierda también. Es decir, de ambos bandos puedan hacer su relajo, como yo digo. Mira, yo tengo una propuesta. ¿Qué pasa si en una constitución se ponga que funcionario por elección popular, sea presidente, alcalde, asambleísta, etcétera, rompa la constitución, 25 años así clavado, de una, sin amnistía, sin indulto, sin absolutamente nada? Imagínate una constitución que diga eso, 25 años para el presidente que rompa la constitución y acumulable todavía. ¿Tú crees que algún político se va a atrever a hacerlo? Claro, Ecuador necesita, una vez hablando con unos amigos me dijeron, Ecuador necesita un paquete de leyes fuertes, porque ya hemos visto que a la buena no aprendemos. Necesita leyes fuertes para evitar la sabiduría en la política, la sabiduría empresarial, porque ellos tampoco se salvan, la sabiduría en la justicia. O sea, necesita un paquete de leyes fuertes y me parece excelente esa propuesta. Porque no solo le cae a los de derecha y izquierda, no le cae a todos. Políticos que rompan la Constitución, 25 años de una. Pague. Me parece perfecto. Y eso es lo que yo haría, yo haciendo en modo de broma con mis seguidores cuando hago video, que si yo fuera asambleísta constituyente, yo iría con esa propuesta. Y lo chistoso sería, ¿me apoyarían los bandos de izquierda o derecha? No me apoyarían. Seguramente ese tipo está loco, no lo apoyemos. ¿Por qué? Porque ambos se benefician. Es más, pongamos algo que me van a decir ahorita que yo soy seguidor de Glass, porque yo recuerdo que en ese entonces Glass propuso algo muy interesante. Yo estoy de acuerdo que nos editen de aquí a 20 años, pero también vamos 20 años hacia atrás. O sea, todas esos paquetes de leyes es tan necesario. Y no lo digo porque lo dijo Glass, sino es porque es verdad. De aquí al que se meta en la política, después de que salga de la política 20 años, que se ha auditado su patrimonio. Pero no solo ahí, nos vamos 20 años más atrás, porque ahí también vamos a encontrar ciertas consignas. Y el cuento de que solo en 10 años de revolución ha habido corrupción, la verdad, algunos se lo creen, pero no. La corrupción ha habido siempre, ha sido más fuerte o menos fuerte, eso pues habrá que verse. Pero sí, ese tipo de paquetes como usted dice,
25 años para que rompa la Constitución. Yo pongo algo más, que desde que se meta alguien en la vida política, o sea, funcionario público, que su patrimonio sea auditado de aquí hasta que deje este mundo. De eso, hasta medidas así serían muy buenas, la verdad. Pero no es broma. Sí, pero la cuestión es si te apoyarían, si a uno lo apoyan con esa propuesta, ahí está la cuestión. Ya, la pregunta es no me apoyarían. Sí, ahí está, sí, es que ahí está. Y bueno, también, me está olvidando. Sí, a ver, que no te escuché. Dígame. A ver, No, que basta de prueba un botón. Basta de preguntón para que sigas con la siguiente pregunta. Recuerdo cuando la primera vez que la asamblea votó todo un anime, cuando les pidieron que le bajen el sueldo. Todos dijeron que no. Solo ahí se une. Si no, pura política. Le tocan el bolsillo, inclusive. Bueno, puede seguir con. Sí, hasta Correa hace unos meses atrás también dijo que me pareció muy interesante, por ejemplo, que poner en la Constitución la mentira, el político que mienta automáticamente sea cesado de sus funciones. Me pareció también una propuesta muy buena, pero como te estaba diciendo, una cosa es dar buenas propuestas y otra cosa es que si a uno lo apoyan o no. Porque aquí prácticamente con estas medidas, leyes más fuertes, se les acaba el recreo, se les acaba el relajo a todos los políticos, sean de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, del centro, se les acaba la fiesta. Y como dice el Pepe Mujica, la política se va para servir al país, no para servirse del país. Y eso es lo que yo comprendo como ser servidor público. Es servir al país, no servirse del propio Ecuador. No solamente estamos en Ecuador, sino en todos los países del mundo que está la política. Exacto. Y bueno, ya la última pregunta para no... ya después vamos a aparecer una sabatina con más de 1-2 horas aquí. ¿Qué te parece esta medida del gobierno de eliminar en estos momentos el subsidio de los combustibles? ¿Te pareciera una medida acertada? Dime qué opinión tienes sobre eso. Es un tema muy delicado, para empezar. Pero ahorita que el petróleo está hasta en números rojos, negativo, de verdad eliminar el subsidio a los combustibles me parece una medida acertada. Pero socialmente ya hasta no estoy seguro, que Vargas dijo que no descartan un paro nacional si es que toman esa medida. Una medida acertada porque los precios de los combustibles van a bajar con respecto a lo que está pasando con el petróleo. ¿Y qué yo haría de gobierno, si me lo preguntan? Pues sí eliminaría el subsidio, pero mantendría para los transportistas, para el tractor, por decirlo así, el agricultor, el sector de transporte público, porque la mayoría de la fuerza laboral se mueve por transporte público, no por un carro, no para un carro, una Ford F50 creo que es, yo no sé mucho de esa Ford. Y para ellos mantendría el subsidio y por ahí mismo tratar de elaborar un plan para sacarlo progresivamente, para que vaya adaptándose acorde a cómo va avanzando la economía. Yo creo que sería algo muy acertado en estos momentos, pero porque no se sentiría tampoco, ¿no? Hay mucha circulación y nada de eso. Y también serían unos 1.300 millones, si no me equivoco, que es lo que cuesta ese subsidio, que podría aportar mucho para esta crisis. Lo malo es a qué manos estaríamos confiando esos 1.300 millones. ¿En qué se lo gastarían? ¿En qué no se lo gastarían? Y también no solo, quiero añadir algo, aparte de los subsidios, eliminar los subsidios, no, como dije antes, no solo ese tipo de medidas, sino, ok, ya, quieren quitar el subsidio, que afectaría a la clase trabajadora en estos momentos, no tanto por lo que acabo de decir. Ok, pongan medidas como impedir la salida de impuestos a la salida de divisas. Ok, yo acepto que saquen el subsidio de la gasolina mientras pongan aranceles, sin necesario salvaguardias porque estamos en crisis. Impuesto a la salida de divisas para evitar esta fuga de capitales. Para evitar esta fuga de capitales, porque desde el 19 casi 15 millones de
cultura social. Y los banqueros, y aquí ya quiero entrar a dar un comentario, que aquellos de derecha, o de ideología de derecha, porque al final todo lo que dicen es ideología, algo que en el mundo real al final no se puede aplicar. Hay que ver cómo funciona ese país o cómo funciona la gente, la cultura para aplicar medidas económicas acertadas. Dicen que subir impuestos o hacer este tipo de cosas evitaría que la economía se desarrolle. Ok, ya. Tuvieron su oportunidad, le ablandaron los impuestos, le quitaron el impuesto a la serie de divisas, le quitaron aranceles. ¿Qué hicieron con ese dinero que se ahorraron en pagar esos impuestos? Invertir en Ecuador, dar más empleo. No, lo sacaron fuera del país. Y los datos están ahí, entren a los datos del Banco del Ecuador, a la página de Economía Política y Progresista, que también tratamos de ir actualizando esos datos. Miles de millones de dólares siguen sacando. Ah, me perdonaron impuestos, chévere, voy a invertir en Ecuador. No, mejor lo saco fuera del país. Que en dolarización es un suicidio. Así es como funciona Ecuador. Al menos la cultura empresarial del Ecuador. ¿Quieren quitar el subsidio? Háganlo. Pero no solo se le carguen a la clase trabajadora. Como digo, estamos en emergencia. Todos debemos contribuir, pero no se le carguen solo a la clase trabajadora. Inclusive yo también estoy de acuerdo en eliminar los subsidios de los combustibles. Creo que el Ecuador ya debe dejar esa dependencia petrolera. Creo que mi propuesta sería a mediano y largo plazo. Por ejemplo, en vez de gastar 15.000 millones en una nueva refinería, ¿por qué no hacer nuevas hidroeléctricas? ¿Por qué no hacer electrolineras? ¿Por qué no poner impuesto cero para importación de buses eléctricos, taxis eléctricos, repuestos? Ya dejar lo que es el combustible fósil. Nuevamente retomar las cocinas de inducción, abaratar el precio de la energía eléctrica, y así dejamos el subsidio, dejamos los combustibles y así mismo el subsidio. Creo que eso sería para a mediano y largo plazo. Creo que un gobierno ya debería ponerse esas metas de dejar ya definitivamente los combustibles, y que el Ecuador viva, por ejemplo, del turismo. Ecuador es un hermoso país, que viva de la agricultura, del turismo, inclusive hasta se pueden generar nuevos ingresos, ¿no? Con lo que es el turismo y agricultura y toda esa situación. ¿Qué piensas de eso? Si algo yo he aprendido, porque soy joven, tengo apenas 24 años, digamos que yo viví lo que fue la Revolución Ciudadana, los 10 años de la Revolución. Si algo yo he aprendido con respecto a eso, viendo lo bueno, viendo lo malo, es que todo se necesita, lo único que se necesita para hacer un plan de esa magnitud, como lo que hicieron en los 10 años de la Revolución, construir hospitales, hidroeléctricas, todo lo bueno que hizo, ¿no? La infraestructura, las condiciones habilitantes. ¿Okay? No solo hay que reconocer lo malo, sino también lo bueno. Es que para hacer ese tipo de planes, lo único que se necesita es voluntad política. Eso necesita, voluntad política. Tratar de armar un paquete de leyes, de medidas, lo que sea, para poder conseguir ese objetivo. Y sí, ya existen carros eléctricos, ya existen electrolineras, ya está la tecnología. Falta la voluntad política. Y eso es lo que a Ecuador le falta. Pero mientras estemos en manos de estas personas que nos quieren gobernar, porque Lenín Moreno no es el que gobierna, es el títere y hay alguien detrás del telón, por decirlo así. Es un adorno, como digo, es un adorno, un muñeco. No se va a salir de su desarrollo. Un ejemplo es la refinería del Pacífico. Muchos años estuvo eso guardado en un cajoncito. Y bueno, tuvo que venir el gobierno de la Revolución para recién tratar de iniciar algo que se vio truncado por X, Y motivo, que quizás hubo corrupción también en eso, sí, lo que sea. Pero si algo yo he aprendido con respecto a esos grandes planes es lo que se necesita es voluntad política. No que no hay dinero, no que no tal cosa, voluntad política. Eso es lo que se necesita. Así es, estimado Olger, como dices, voluntad política y también la voluntad del pueblo de ir a ese desarrollo, porque todavía tenemos esa mentalidad tercermundista, es decir, todo lo nuevo, lo que es positivo, lo que va hacia adelante, a veces como que el ecuatoriano dice que no le gusta estar en el subdesarrollo. Hay que cambiar el chip, como te estaba diciendo, y eso se hace en la educación. También hay que hacer una revolución a nivel
de educación, de jardín de infantes, escuela, colegio, universidad. Eso es una tarea titánica, sinceramente, y eso no se lo ve de la noche a la mañana. Tal vez nosotros no lo veamos, tal vez lo vean nuestros nietos o bisnietos, si vamos por el camino correcto, porque esto toma algunas generaciones para llegar a ese punto que estamos conversando. Si algo nos ha enseñado esta última crisis que estamos viviendo es que el desarrollo se consigue a través de la cooperación. Si algo nos ha enseñado la naturaleza es que el que ha sobrevivido digo eso. ¿No? Ya, esto no me hace socialista, por favor. No, dijo cooperación es socialista, ¿no? Pero si algo nos ha enseñado esta crisis es que para yo estar bien, mi vecino tiene que estar bien. Mi vecino tiene que estar sano. Mi vecino tiene que estar educado. Yo también, no, estar sano y educado. Si algo me ha enseñado esta crisis es eso, que mi prójimo esté bien, para yo estar bien. Y la manera de salir del subdesarrollo o ir al desarrollo es a través de la educación, que todos deberían tener ese derecho. De hecho, la Constitución del Ecuador ampara ese derecho y el Estado es el que debería asegurar ese derecho. ¿Sí? Y la salud. Que sano mi vecino pueda producir, pueda andar tranquilamente, pueda trabajar y esté educado. Si para los neoliberales, para los derechos, todo eso, si quieren verlo de esta manera, ¿quién te va a hacer un mejor trabajo? ¿Alguien educado? ¿Una mano de obra calificada? ¿O alguien que no tiene educación? ¿Quién va a producir mejor? ¿Alguien sano o alguien enfermo? No me gusta ponerlo de esa manera porque suena muy como que estoy tratando al ser humano como mercancía, pero es la única forma de que estas personas entiendan. La mejor manera de salir del desarrollo y de que una sociedad salga adelante es que mi vecino esté bien, esté sano y esté educado. Lamentablemente en Ecuador el sector privado no nos puede abarcar eso, y eso lo tiene que hacer el Estado, a través de todos nosotros. El Estado es la representación institucionalizada del pueblo. Entonces, espero todos, cuando pase esta crisis, tengamos eso en mente, esa conciencia colectiva. Para yo poder estar bien, mi vecino tiene que estar bien, tiene que estar sano. Así es, estimado Edgar. Bueno, aquí acabamos la entrevista, aquí tuvimos la amabilidad y un agradecimiento especial para Olger Sarmiento por habernos otorgado esta entrevista. ¿Alguna palabra final que quisieras decir? Fuerza en Ecuador. Si quieren mantenerse un poco informados con respecto a lo que está pasando o si quieren saber más o menos cómo es mi visión del mundo, si es que les interesó a través de esta entrevista, pues, como dijo con Ecuador, soy administrador de la página Política y Economía Progresista. Si desean, síganla, y también apoyo y escribo para una página llamada Intelequismo. Podemos encontrarlo en Facebook, Instagram y Twitter, si quieren seguirnos. Creo que eso vendría a ser todo. Bendiciones. Ya, muchas gracias, Olger. Hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes y chao. Gracias.